Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo el agrado de darles una cordial bienvenida a un nuevo encuentro dentro de nuestro espacio de diálogo entre expertos. En esta ocasión, la conferencia que brindaremos tratará sobre los sistemas tributarios anómalos, ejemplos paradigmáticos, a cargo de los doctores Ernesto Celdeiro y Daniel Pérez, a quienes quiero agradecer profundamente por su permanente colaboración. Los temas que se van a abordar son los sistemas tributarios y las capacidades económicas y contributivas, la justa redistribución de los ingresos públicos, sistemas tributarios anómalos y ejemplos paradigmáticos. El objetivo de estos encuentros tienen que ver con generar estos ámbitos de debate, de discusión, de reflexión sobre temas técnicos, profesionales y de esta manera poder estar nuestra institución a la altura de los debates económicos que se están llevando a cabo en nuestro país y, como siempre, realizar los aportes necesarios en este sentido para construir entre todos un sistema tributario más justo y equitativo para nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, quedamos a disposición, trabajando todos los días desde nuestro querido Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de diálogo entre expertos, donde nos proponemos realizar críticas constructivas para el desarrollo de un sistema tributario progresivo que se adapte a las circunstancias de la República Argentina. Quiero desde este momento dejar en claro que nuestras opiniones son personales y no tienen por qué ser también las opiniones del Consejo Profesional. Este Consejo Profesional es un consejo de puertas abiertas que permite que personas como nosotros podamos expresar nuestros pareceres. Esta ilusión es una ilusión muy amplia, que es la de poner en marcha un proceso de consenso nacional. Al respecto, quiero comentarles que cuando en España, durante el siglo pasado, la situación económica y social era espantosa, se pusieron de acuerdo los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos, no solamente que gobernaban, sino de la oposición, para que España pegue un despegue. Se necesitó una catástrofe, estar en el precipicio para que todos estuvieran de acuerdo. Lamentablemente acá en la República Argentina, en el gobierno anterior se había dicho que se iba a convocar un pacto como el de la Moncloa, no se hizo. En el actual gobierno también se prometió realizar un amplio consenso social y se creó el Consejo Económico y Social, pero lamentablemente no se convocó a la oposición. Y además, dentro de las misiones que están, a mi entender, bastante acotadas, se ignoró por completo el estudio del sistema tributario. Ahora bien, yo escribí un libro hace un par de años atrás que hoy para mí es una utopía. Yo muy iluso lo titulé Hacia un pacto social y económico, donde después de referirme a todas las situaciones que eran necesarias modificar en el sistema tributario, propuse que se dialogue, se haga una concertación y luego un pacto amplio social entre todos los actores de la sociedad, especialmente los partidos políticos. El problema es que no hay milagros. Esto es un proceso muy largo para que se concrete. Es correcto que se piense en un sistema progresivo que propenda al desarrollo y con justicia social, pero ojo, justicia social para todos. Tengamos en cuenta que hoy la clase media está muy castigada. Por ejemplo, con el impuesto sobre los bienes personales, que tiene un pecado original, que es el de no considerar el pasivo. Cada día el impuesto se transforma en más distorsivo. ¿Y qué es lo que sucede?
no promueve la inversión y lo que necesitamos es que exista confianza en las políticas tributarias, políticas económicas, no me quiero meter en otros temas más, pero esa confianza debe trasladarse a la población para que la gente invierta en el país. La inversión es la base del crecimiento. Como les dijimos, no hay milagro, no podemos tener de un día para otro un sistema tributario progresivo, con equidad, desarrollos económico, social y demás. Pero sí es importante lo que se está haciendo ahora, muy parcialmente, pero la aparición de unos incentivos quirúrgicos tributarios, así lo llamo. ¿Por qué quirúrgicos? Porque son aplicables a determinados aspectos. Pueden ser una parte del comienzo de la solución al problema. Por ejemplo, en el caso del litio. Observen ustedes que nosotros tenemos una de las mayores reservas de litio en el mundo. ¿Y qué hacíamos hasta ahora? Exportábamos el litio a China y después China nos vendía las baterías. ¿Por qué no crear un polo industrial de fabricación de baterías y pilas? Para eso, ¿qué es lo que se podría hacer? Se eliminarían los planes y se pondría a esa gente a trabajar, porque el trabajo dignifica. Y tengamos en cuenta lo que dijo Confucio en su momento. Dale pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Invertir en proyectos que promuevan el trabajo. Lo que no debemos hacer es improvisar, porque se está improvisando mal. Existen varios ejemplos, me voy a detener en uno, por ejemplo el caso del monotributo, que 2 meses después se trata de cambiar completamente a destiempo. También la modificación en el impuesto a las ganancias, que claro, me podrán decir, no, pero fue sancionado por el Congreso. Sí, sancionado por el Congreso, pero si hubiese sido necesaria la aceptación por parte de la sociedad, que todos los sectores aceptaran este tipo de gravamen. Por eso es tan importante la creación del pacto social y económico, para poder tener una unificación de criterios y un objetivo claro del país que queremos. Bueno, luego de esta pequeña introducción voy a hacer una breve mención de los lineamientos del sistema tributario para luego después entablar el diálogo entre expertos donde, como les dije antes, se van a criticar determinadas leyes, reglamentaciones, determinados impuestos, la presión tributaria argentina, pero siempre tengan en cuenta que nuestro objetivo es ayudar, tratar de convencer a los legisladores para que modifiquen determinadas leyes, para que sean equitativas, para que sean cumplibles, que otorguen seguridad jurídica. Los inversores necesitan eso, certidumbre, seguridad jurídica. Cuando ellos vean que nuestro país establece medidas que tienden en ese aspecto, van a venir las inversiones y seguramente tendremos el país que nos merecemos. Muchísimas gracias. El tema que hemos elegido en esta oportunidad es sistemas tributarios anómalos, ejemplos paradigmáticos. Y la exposición estará a cargo del contador público y abogado Daniel Pérez y quien les habla, Ernesto Carlos Celdeiro. Como se trata de conceptos relacionados con las finanzas públicas, tenemos que hablar de que existe una interconexión de conceptos. En primer lugar, aparecen necesidades públicas, por ejemplo, la educación. Para poder hacer frente a esa necesidad pública, necesitamos utilizar un servicio público o privado. En el caso que nos proponemos analizar, avanzaremos sobre todo lo que sea relacionado con el sector público. Pero para prestar ese servicio público se requiere un gasto público. Ahora bien, ese gasto público, ¿cómo es financiado?
En primer lugar, a través de recursos públicos y principalmente por los impuestos. Estos recursos son los que permiten redistribuir la riqueza obtenida para poder afrontar las necesidades públicas. Reflexionando sobre los sistemas tributarios, la doctrina se plantea cuáles son los objetivos de un sistema tributario. En primer lugar, se menciona el de recaudar ingresos públicos, fundamentales para solventar los gastos públicos. También tienen el objetivo de considerárselos como un instrumento de política económica general. Y por último, se menciona el objetivo de conseguir una mejor distribución de la renta nacional. Vamos a detenernos brevemente para ver, según nuestro parecer, cómo deberían verse los impuestos. Recurrí a varias versiones de la doctrina internacional, por ejemplo, y me pareció muy interesante un enfoque del informe del Institute for Fiscal Studies realizado para el Reino Unido en el año 2011. En el mismo se mencionaba que los impuestos deben verse como sistema, con visión de futuro y no en forma aislada. Esto, obviamente, contrasta con lo que sucede en la República Argentina, donde tenemos continuamente medidas aisladas, parches, y no un verdadero sistema. Para eso debe analizarse profundamente cada uno de los gravámenes que componen nuestro sistema tributario, de modo tal de que los mismos tengan una coherencia y, como dice este informe, un sistema con visión de futuro. Asimismo, deben buscarse soluciones coordinadas, equitativas, estables y eficientes. Fíjense ustedes qué importante es este tema, porque cuando se establece un régimen de estímulo quirúrgico, como le digo, para determinados incentivos fiscales, lo que requiere el inversor es una estabilidad fiscal, porque no puede ser que una vez que el inversor puso dinero, creó una fábrica, se acogió a un régimen legal existente a ese momento, luego se lo cambien por otro y le hagan recaer sobre el mismo una carga tributaria mayor a la que se había pactado oportunamente. Por ende, los regímenes de incentivos tributarios deben ineludiblemente respetar el principio de la estabilidad fiscal. Y por último, se hace mención a la necesidad que tiene el sistema tributario, obviamente, de financiar el gasto público, pero también cumpliendo los objetivos redistributivos. A esta altura del análisis, corresponde formular, como vemos en la diapositiva, algunas apreciaciones acerca de las expresiones capacidad económica y capacidad contributiva, las que, si bien suelen ser utilizadas como sinónimas, presentan diferencias. La capacidad contributiva está condicionada por una exigencia lógica, la existencia de capacidad económica. No obstante, la presencia de esta no significa que el sujeto que la posea también tenga capacidad contributiva, porque si bien entre ambas existe una relación interdependiente, para que esta última pueda ser sujeta a imposición, debe haber una riqueza disponible manifestada a través de rentas, patrimonios o consumos. La capacidad económica tiene entonces una relación con la potencialidad económica vinculada a la titularidad y disponibilidad de la riqueza. Al respecto, en doctrina se ha distinguido entre la capacidad económica absoluta y la relativa. Hablemos de la primera, es decir, la capacidad económica absoluta. Esta es aquella capacidad que se tiene presente al establecerse el presupuesto de hecho del tributo y garantiza que únicamente se establezcan tributos sobre actos, hechos o negocios indicativos de capacidad económica, en el entendimiento de que constituyen representaciones de la riqueza. El hecho imponible es usualmente expresión de esa capacidad, pero como en determinadas situaciones concretas ello no sucede, en tales casos debieran existir exenciones o mínimos existenciales
y no exclusiones a priori como norma general. Este principio constituye el fundamento que justifica el hecho mismo de contribuir, constituyendo el elemento indisociable de la tipificación legal impositiva que legitima constitucionalmente el tributo. Al ser el punto de partida sobre el cual se construye un sistema tributario justo, se entiende que se trata de un principio con carácter nítidamente ético. Este postulado representa también un límite para el legislador, dado que lo obliga a elaborar un sistema tributario y unos tipos impositivos congruentes con sus criterios. El objetivo es, pues, gravar las manifestaciones reales o potenciales en términos de imponer la obligación de acuerdo a índices significativos de capacidad contributiva, dejando de lado la imposición sobre riquezas ficticias o inexistentes. De ello se colige que del principio de capacidad económica deriva el principio de tributación de la riqueza efectiva, que exige que solo tribute la riqueza real y no las rentas aparentes o inexistentes o los rendimientos ficticios o nominales no reales. La capacidad económica está constituida por la riqueza disponible y el legislador únicamente podrá desviarse del reparto de la carga tributaria conforme a ella, bajo las restricciones del control de proporcionalidad y sin quebrantar el núcleo esencial de este derecho, constituido por la prohibición de confiscatoriedad. Por su parte, la capacidad económica relativa es aquella capacidad que constituye la medida, razón o proporción de cada contribución individual de los sujetos obligados al sostenimiento de los gastos públicos, pues se debe de acuerdo o según a la capacidad que se tiene, lo cual debe reflejarse en el hecho imponible y en los elementos esenciales que determinan la cuantificación de la deuda tributaria. Algunos autores que he leído entienden que la capacidad contributiva tiene un contenido mayor que la capacidad económica, pues toma en cuenta circunstancias reales y personales, subjetivas y objetivas, mientras que esta última solo considera los elementos objetivos dados por la renta, el patrimonio y los consumos. En cambio, desde otro punto de vista, también se podría sostener que la capacidad económica es más amplia que la capacidad contributiva, por cuanto ésta se encuentra entre el mínimo exento y la prohibición de alcance confiscatorio de la tributación, mientras que aquella existe por debajo del mínimo de existencia y más allá de la estricta capacidad contributiva. Una vez que el legislador elige la manifestación de capacidad económica que desea aprender, la misma aparece transformada jurídicamente en capacidad contributiva. Qué lindo tema este, ¿no? ¿Es justa la redistribución de los ingresos públicos? ¿Cuál es la finalidad de la redistribución? Si recurrimos a la doctrina, nos encontramos con que la causa final del impuesto es la justa redistribución de los recursos obtenidos a la consecución del bien común. Ahora bien, ¿cuál es el bien común? El bien común es el bien de todos, no de parte de la ciudadanía. Por eso es que nosotros abogamos por la creación del pacto social y económico, donde se establezcan pautas razonables y equitativas del reparto del gasto público, y no como hacen últimamente los gobiernos, de asignar las pautas sociales en forma unilateral y sin el consenso debido. Hablemos, antes de pasar a la conferencia con nuestros distinguidos colegas, quería hablar del denominado efecto desincentivador de la redistribución excesiva. En lo que a mi exposición respecta, hoy se está desarrollando una polémica acerca de esta teoría del efecto desincentivador. Si bien el Estado debe priorizar los servicios esenciales, Bertrand de Jouvenel sostiene que el principal efecto de las políticas gubernamentales no radica en obtener ingresos de la población rica para asignarlos a la población más pobre,
sino en transferir el poder de la población y especialmente de la población más pobre al Estado. Esto lamentablemente va en contra de nuestras prácticas democráticas. Y aquí aparece el peligro de la autocracia. Al respecto, estuve leyendo el libro de Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, quienes sostienen que cuando se intentan subvertir a las instituciones, a los partidos políticos y a la ciudadanía, debe recurrirse a los medios de la Constitución Nacional en defensa de la democracia. Y acá concluimos que solamente en las democracias es donde los gobernantes deben rendir cuentas de lo actuado ante los organismos constitucionales y donde el derecho al voto opera como límite al poder. Luego de esta introducción relacionada con temas teóricos sobre los sistemas tributarios y la redistribución, hará uso de la palabra el doctor Daniel Pérez, quien expondrá sobre los sistemas tributarios anómalos y los ejemplos paradigmáticos. Muchísimas gracias. Hola, bueno, ¿cómo están? Por supuesto, agradecer muchísimo al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su presidenta, la doctora Gabriela Russo, y muy especialmente, por supuesto, a mi querido amigo Ernesto Celdeiro, con quien, por supuesto, estamos compartiendo permanentemente actividades, y esta nueva invitación para lo que él dio en llamar el diálogo de expertos. Y bueno, el título es ya de por sí un desafío. Le pusimos, concordamos en ponerle sistemas tributarios anómalos. Esto tiene una explicación. Es excelente la oportunidad de continuar con las ideas que planteó Ernesto en su introducción. Agradezco, por supuesto, los conceptos siempre inmerecidos, pero bueno, es un amigo, entonces las cosas las veo de una forma muy especial. Así que bueno, yo en realidad mi tema viene a complementar lo que tan brillantemente expuso Ernesto, pero yo estoy tratando de visualizar lo que sería la explicación de un cambio de orientación o cambio de paradigmas en el derecho tributario y muy especialmente en nuestro sistema tributario. Por supuesto, vamos a compartir unas pantallas que hemos preparado, pero anunciarles esto, que estamos visualizando un gran cambio en los sistemas tributarios. Obviamente, tenemos que adjudicarle este cambio también a lo que se produjo, la situación increíble que se produjo en el último año y medio, a partir de esta situación de la pandemia generalizada, global, mundial, y que ha hecho cambiar parámetros de todo estilo, sociológicos, personales, institucionales y obviamente también todo lo que tiene que ver con nuestra materia, con el derecho tributario. Pero por lo menos a mí, yo acá voy a volcar muchísimas ideas de tipo particular. Yo creo que ya el cambio estaba en ciernes. De alguna forma, me parece que se vienen cambiando o tratando de cambiar paradigmas del derecho tributario. Es muy posible también que el derecho tributario merezca una recomposición de sus paradigmas y de sus institutos. Pero me parece que esto ha apresurado, digamos, esta crisis que todavía estamos atravesando, ha apresurado los cambios y por eso yo quiero poner el acento sobre lo que me parece que puede ser una anormalidad dentro del cambio y un apresuramiento dentro del cambio y cambiando, obviamente, parámetros que creo que deberían ser respetados. Un poco esta es la idea fundamental, por eso yo ahora les voy a compartir una pantalla que tiene que ver con, bueno, esto, lo que estamos hablando respecto de lo que son, lo que se entiende como sistemas tributarios, o que vamos a entender como sistemas tributarios anómalos. Un poco retomando la idea de lo que ya anticipó de alguna forma Ernesto, nuestro derecho tributario viene estando basado fundamentalmente en el Estado de Derecho. Estado de Derecho que nació, como bien sabemos, a partir de las revoluciones que fueron fundamentalmente la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución
francesa, 1789, con un precepto anterior en la Constitución de Estados Unidos en 1783, venida de la Declaración de Filadelfia en 1776, donde se empezó a gestar una situación totalmente distinta, donde por eso ahí ponemos que se habían superado a partir de las nuevas situaciones del Estado de Derecho y las nuevas constituciones, la hipotética superación era esto de las situaciones tributarias de carácter absolutista, donde el Estado, simbolizado en la figura del monarca, bueno, era el que generaba la política y obviamente era una política absolutamente de carácter absolutista. Esto obviamente genera un cambio muy importante a partir de las constituciones modernas y donde obviamente empiezan a clarificarse en forma muy clara, muy especial las potestades tributarias y sobre todo las constituciones empiezan a recoger los principios, lo que se llaman los principios constitucionales de la tributación. Las potestades tributarias quedan identificadas a partir de la división de los poderes del Estado. Entonces, ahí y nuestra Constitución lo recoge fundamentalmente y lo hace suyo la división de poderes. Con lo cual se generan una cantidad de situaciones que tienen que ver con poderes tributarios nacionales, provinciales y municipales, más allá de esta discusión que se sigue dando sobre potestades originarias o derivadas, pero obviamente esto está plasmado en la Constitución, la división de poderes y las potestades tributarias. Y obviamente lo que han recogido las constituciones modernas son los principios constitucionales de la tributación, la reserva de ley, la proporcionalidad, la igualdad, la equidad, la no confiscatoriedad, todos estos que resumen lo que tiene que ser una ley tributaria que genere la posibilidad de que obviamente el contribuyente contribuya a los gastos de Estado a través del respeto de estos principios, y de ellos emana muy claramente, el querido profesor Casas decía que el principio de capacidad contributiva emanaba de la igualdad, pero en realidad, más o menos doctrinariamente nos hemos puesto de acuerdo que el principio de capacidad contributiva, muy importante en el derecho tributario, ahora vamos a hablar un poco más sobre el principio de capacidad contributiva, surge de la combinación de todos estos principios constitucionales. Pero bueno, nuestra tributación, nuestros sistemas tributarios, nuestro derecho tributario está basado en estos principios, viene basado en estos principios, los principios constitucionales, la división de poderes, todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Este es el basamento jurídico de nuestros sistemas tributarios. Y por supuesto, dentro de lo que significa la tributación, a partir del principio de reserva de ley, ahí, bueno, se fue trabajando a través del tiempo las distintas especies tributarias con estas clasificaciones habituales de tripartita, impuestos, tasas y contribuciones. Por ahí Geraldo Atariba, tributarista brasileño, dijo que eran bipartitas, aplicados o no aplicados, pero el Código Tributario para Latinoamérica, o EABIT, del año 67, muy conocido por ustedes, bueno, generó una especificidad distinta y dijo que había una clasificación cuatripartita, impuestos, tasas de contribuciones y tributos de la seguridad social. Cada uno de ellos sigue manteniendo una estructura y sabemos perfectamente, y esto lo vamos a ver ahora con los ejemplos, porque esto es una introducción para ver fundamentalmente cuáles son los ejemplos que nosotros estamos entendiendo como que están tratando de superar estos principios emanados de los plexos constitucionales y fundamentalmente nuestra Constitución Nacional. Estas especies tributarias siempre han tenido una definición muy clara, los impuestos de una forma, en todo caso se los ha definido siempre como alejados de una situación que tiene que ver con una prestación específicamente estatal, por los hechos imponibles que manejan los impuestos, se dice alejados, pero en realidad todo sirve obviamente para el gasto público, pero bueno, el hecho imponible del impuesto está como no identificado o no en forma directa con una prestación estatal, pero sí la tasa y la contribución, y van a ver por qué hablamos de esto, las tasas asociadas a su hecho imponible, la prestación de un servicio específico por parte del Estado en cabeza del contribuyente y las contribuciones de un beneficio. Esto tradicionalmente ha sido así y sigue siendo así. Y bueno, vamos a ver ejemplos como el caso específico de la tasa empieza a tener
una visión distinta a partir de nuevos modelos que estamos experimentando. Y obviamente también siempre se habló de la tributación parafiscal, es decir, a partir de lo que significa, bueno, distintos organismos que pueden generar situaciones de orden tributaria, y esta contribución parafiscal, que no es específicamente la recaudación del tributo, sino ciertas medidas que tienen que ver con desaliento, por ejemplo, ante las externalidades negativas. Esto también es un parámetro fundamental dentro de lo que significan las políticas tributarias, y esto también lo vamos a ver como ejemplos. Y bueno, la capacidad contributiva. Está cambiando incluso el concepto de capacidad contributiva, definida por IARACH incluso y por todos los tributaristas como la capacidad que tiene el contribuyente como para soportar o ayudar a los gastos del Estado, a partir, bueno, de fundamentalmente la observación de estas situaciones que tienen que ver con, bueno, las manifestaciones de la capacidad contributiva, las tradicionales, que en realidad vienen de la economía, como decía IARACH, el ahorro, el consumo, la ganancia o renta o el beneficio, el tener un patrimonio, estas manifestaciones que vienen de la economía que se transforman en la ley tributaria a partir de la ley impositiva. Por supuesto, dentro de los esquemas tributarios siempre se habló y siempre se sigue hablando, y se le pone mucho énfasis en este tema, en los sistemas de carácter progresivo, que tienen que ver con precisamente este precepto de la capacidad contributiva. Más tengo capacidad de contribuir al gasto público a través de una mayor exteriorización de capacidad contributiva por la renta, por el patrimonio. Y esto de alguna forma parece como que se está alterando. Inclusive hay precedentes muy importantes en donde la capacidad contributiva tiene otros ingredientes. O sea, la Corte hace muy poquito tiempo, hace un par de años, ha visto en García María Isabel, que es un fallo trascendental en materia de lo que significa la jurisprudencia de la Corte, y el caso se trataba del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones y pensiones, y ahora reiterado también por otro fallo de la Corte García Blanco, mucho más reciente, donde empezó a visualizar que no solamente la capacidad contributiva en algunos casos debe ser tenida en cuenta, sino también otros elementos, y en este caso la precariedad de medios y la vulnerabilidad. Ahí definió como un concepto muy importante tener en cuenta la vulnerabilidad, teniendo fundamentalmente a partir de lo que significó, bueno, jubilaciones y pensiones en personas de mucha edad, con situación vulnerable. Y esto incluso no solamente lo ha tenido en cuenta la Corte, sino que lo ha tenido en cuenta muy recientemente, en diciembre del 2020, el Tribunal Fiscal de la Nación, a través de una causa muy interesante que invitamos a su lectura, que es el caso Tagliaferro, donde el Tribunal Fiscal, haciendo una real introspección sobre lo que significa, sobre el mismo tema, ¿no?, ganancias de jubilados y pensionados, también ha adherido muy fuertemente a este concepto de la vulnerabilidad, y trayendo también García María Isabel. Con lo cual, el principio de capacidad contributiva parecería estar queriendo revisarse, y vamos a ver ahora cómo, con los ejemplos que vamos a dar, hay como una especie de revisión. Y bueno, obviamente me parece que lo que está faltando, y esto yo ya lo he anunciado en otras charlas que dimos, me parece que el derecho tributario está teniendo una visión sesgada. Es decir, solamente se ocupa de la hacienda pública en el sentido del ingreso. Y acá me parece que el derecho tributario tiene que participar de otra concepción importante, que es el gasto. Y en una charla anterior que dimos con Ernesto también, hablamos del gasto tributario, hablamos del gasto público, y nosotros, yo por lo menos tengo la concepción que ya ahora la hacienda pública debe ser explicada en su sentido dinámico, el flujo de ingresos y gastos, y con un control muy importante del gasto, porque si no, estas dos, digamos, parámetros de la ecuación se van diversificando y se van generando conflictos. Así que es muy importante que el derecho tributario también asuma la condición de una revisión de los institutos y tener muy en cuenta el gasto público, el gasto tributario como un parámetro. Y bueno, entonces lo que tratamos de definir, llegando a este punto, es decir, bueno, cuando nosotros estamos observando que hay cambios de tal importancia y donde los sistemas tributarios tomados como sistemas, porque acá no hay que individualizar
me parece que este es uno de los temas importantes, no tratar de tomar ejemplos aislados, sino ver la visión de un sistema tributario que se está transformando, que poco a poco se está transformando. Hablando de cuestiones filosóficas, es como que el derecho tributario filosóficamente se va nutriendo de ciertas teorías que vienen ya de hace unos años, de la deconstrucción, o sea, el reformar las cuestiones a través de lo que ha sido tradicionalmente la modernidad, a través de ideas muy claras en Foucault, en Jacques Derrida, hasta en Spinoza, sobre la deconstrucción, o sea, reformar el modelo, ¿no? Estos conceptos filosóficos parece que están entrando de a poco en los sistemas tributarios y entonces, por lo menos, hay que tener en cuenta que el cambio tiene que ser más progresivo. Y obviamente la observación de determinadas situaciones que están cambiando en los sistemas tributarios globales a mí me hace decir, estamos ante la posibilidad de que haya sistemas tributarios de tipo anómalo. Y este es un poco el título de la charla. Así que lo que vamos a ver es ahora ejemplos. A esto hay que agregarle lo que significa la relación tributaria que ha mutado, decididamente ha mutado. Ha mutado a través de los mecanismos sistémicos y digitales. La relación ahora es una relación digital. Terminó esa relación casi personal entre el contribuyente y el Estado a través de los organismos de aplicación y esto se ha constituido en una situación absolutamente digital. Vamos incluso a ver un poquito de ejemplos. Y yo le llamo el factor de poder digital. Es un factor distinto el factor de poder digital. Así que también esto incluye un cambio muy importante en la relación jurídica. Y entonces yo creo que, y esto por supuesto son puntos que vamos a tratar de reforzar a partir de los ejemplos, que hay una idea de simplificación de los sistemas tributarios, pero la simplificación de los sistemas tributarios no tiene que ver con el cambio de parámetros. La simplificación implica mejor administración en todo caso y más facilidad para que el contribuyente ingrese sus tributos y para que el Estado los administre mejor. La simplificación de los sistemas, y hemos visto en nuestro país, esa simplificación generó incluso una cantidad tremenda de problemas, no de simplificación, sino de complicación. Y entonces me parece que estamos asistiendo más que a la simplificación, a la deconstrucción de los sistemas tributarios tradicionales. Esto es un poco, digamos, los puntos que son fuertes en nuestra charla. Pero no podemos dejar de ver los ejemplos. Primero, tener en cuenta que nuestro sistema tributario es un sistema tributario en el régimen nacional. Sabemos que tenemos una cantidad enorme de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. Pero sabemos perfectamente que nuestro sistema tributario nacional es absolutamente concentrado. Y esta concentración implica una cantidad de conflictos, porque yo toco un impuesto, el otro día lo vimos en la charla, toco un impuesto y enseguida tengo que tocar el mismo para restablecer la mecanicidad tributaria. Bueno, esta es la situación de nuestro sistema tributario nacional. Hay 1, 2, 3, 4, 5 impuestos que recaudan el 90% de la recaudación tributaria de los sistemas nacionales. Por supuesto, inclusive, es más, si afianzamos y hacemos números individuales, entre IVA, neto de reintegros y aportes y contribuciones a la seguridad social, tenemos más de la mitad. Quiere decir que hay una concentración muy importante del sistema tributario. Esto es un patrimonio de hace muchos años. Hace muchos años que el sistema está concentrado, con lo cual ya tenemos una visión muy importante que no se está practicando. Si nosotros tenemos 5 impuestos que son los que recaudan el total o prácticamente el total, el otro 10%, que son una cantidad enorme de impuestos, bueno, generan una dificultad de carácter administrativo y una dificultad de no simplificación muy compleja, con lo cual acá sí hay que resolver el problema. La simplificación tiene que venir fundamentalmente por esta cantidad enorme de impuestos que recauda muy poquito, como impuestos sobre los bienes personales. Recauda 0,59 y hay permanentes situaciones que tienen que ver con la reforma de bienes personales. Entonces, es decir, esto es un punto a tener en cuenta. ¿Se quiere simplificar? Bueno, hay que simplificar a partir de las estructuras y esta es una estructura concentrada que merece ser realmente analizada. Y bueno, ¿qué entendemos nosotros que son
las medidas que tienen que ver con que se están transformando nuestro sistema tributario en un sistema tributario descontracturado o anómalo, digamos, ¿no? O sea, hay implementación de normas tributarias que son en sentido formal y material, o sea, pasadas por el Poder Legislativo, que están en todo caso generando una interdicción con los principios constitucionales. Y también hay proyectos de leyes que ni siquiera respetan la normativa constitucional en lo que significa el trámite legislativo. Estos ejemplos los vamos a ver. Y por supuesto, ha habido, y sobre todo en el último año y medio, una cantidad enorme de decretos de necesidad de urgencia que tocan materia tributaria, situación absolutamente prohibida por la misma Constitución Nacional, el artículo 99, inciso 3, que nunca puede haber decreto de necesidad de urgencia, por más que luego, por la ley 26.122, la bicameral los autorice, nunca puede haber materia tributaria. Y sabemos perfectamente que una cantidad enorme, es decir, justificados muchos ellos en la emergencia sanitaria, pero una cantidad enorme de decretos de necesidad de urgencia que han tocado materia tributaria y vamos a ver ahora. Y por supuesto, normas de inferior jerarquía, normas reglamentarias, la pirámide jurídica sigue siendo exactamente igual, que establecen o cambian situaciones relevantes en materia tributaria. Estos son los mecanismos o herramientas que estamos observando, que son aquellos que están generando la anomalía de los sistemas tributarios. ¿Y dónde están los ejemplos? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo más paradigmático y el que ha generado una situación incontable de conflictos, incluso de carácter jurisprudencial, el famoso aporte solidario extraordinario, que se ha dicho que es por única vez, que era de emergencia, con un gasto orientado, es un tributo de asignación específica, tiene una asignación específica, mucha de ellas una porción importante para atender los gastos de la pandemia. Después hay que ver la aplicación, si esta aplicación fundamental, porque la ley 23.548 de coparticipación federal determina muy claramente que los impuestos de asignación específica tienen que tener una asignación específica y después hay que corroborar que esta asignación sea valedera. Pero claro, este aporte solidario, de acuerdo a lo que se ha analizado, la jurisprudencia lo ha analizado también la doctrina muy fuertemente, es un tributo. Y es un tributo que no se le ha querido dar naturaleza de tributo. Incluso ahí hubo situaciones controvertidas en materia de resoluciones del Ministerio de Economía de tratándolo o no tratándolo como tributo, y al final es un ingreso no tributario, pero tiene todas las características del tributo. O sea, si nosotros analizamos el hecho imponible, nos da que es un tributo. No se lo quiso llamar porque en todo caso había una clara superposición con el impuesto sobre los bienes personales, pero es un tributo. Esta es una forma de desnaturalizar al tributo. Y se le niega naturaleza tributaria permanentemente, pero se le aplican en forma supletoria, y la supletoria, el derecho supletorio, tenemos que hablar horas sobre el derecho supletorio, pero se le aplica el impuesto a las ganancias, bienes personales y obviamente la ley de procedimiento tributario, el régimen penal tributario. Con lo cual, este es un caso de un mecanismo legal, obviamente, que es en sentido formal y material, pasó por las cámaras, fue aprobado, tiene aprobación legislativa, es una ley, claramente, pero desvirtúa conceptos y preceptos naturales del derecho tributario. Este es un caso. Y ahora tenemos dos leyes de impuesto a las ganancias, la ley 27.617, que es la que generó el cambio en el impuesto a la renta, impuesto a las ganancias de cuarta categoría, especialmente los trabajadores autónomos, los trabajadores en relación de dependencia y jubilados y pensionados, donde viene a introducir a los efectos de mejorar la situación del salario de bolsillo un concepto absolutamente, digamos, extraño al impuesto a las ganancias, que sabemos que es un impuesto de ejercicio anual, ya tiene una situación de las retenciones mensuales y la acumulación, y vino a generar una confusión y una situación muy confusa que todavía está siendo confusa. Los empleadores todavía tienen dudas de cómo liquidar el impuesto, introduciendo este cálculo mensual de los escalones de 150 y 173. O sea, se mezcló en un tributo claramente, un impuesto claramente de ejercicio anual, situaciones de orden mensual que lo que hacen es modificar la estructura del tributo y generar una confusión tremenda en materia liquidatoria. Y obviamente también tenemos la ley 27.630, que modificó el impuesto a las ganancias del sujeto empresa. ¿Y qué cambió? Bueno, una tradición
en lo que significa la gravabilidad del sujeto empresa, le llamamos sujeto empresa porque son personas jurídicas y otras, a partir de cambiar el concepto de alícuota proporcional, introduciendo la alícuota progresiva en función de escalones de la renta neta. Bueno, esto es una modificación importantísima, también es una modificación legal. E incluso, y esto lo vamos a ver después, introduce, a partir de la modificación del artículo 91, inciso I, el criterio de política de género. Esto, que es un tema muy complejo y muy importante, lo vamos a tratar al final, pero ya introdujo la ley también conceptos que tienen que ver con la política de género en el derecho tributario. Y por supuesto también tenemos, esos son leyes, estamos hablando de leyes que son de orden público, generadas a través de los mecanismos legislativos pertinentes, o sea, no hay nada que decir en el sentido formal y material de la ley, pero también hay proyectos. Bueno, y se acaba está transitando ya un proyecto que tiene que ver con la gestión de envases por consumo y que genera una tasa, que ahora lo vamos a ver, esto, que no parece tener la misma estructura de lo que decíamos, como era la definición concreta de tasa, que no está orientado en forma directa a metas ambientales, porque habla de una cuestión de tipo ambiental, o sea, todo el proyecto de ley está basado en política ambiental. Pero no es así, porque en realidad lo que tiene es como objeto trabajo inclusivo. Y es gestión estatal financiada a través de una tasa dice que no puede llegar a más del 3%. ¿A quién está dirigido? ¿Cuáles son los sujetos? Los fabricantes de productos envasados. O sea, es todo un tema que tiene que ver con el reciclado de los envases posterior. Y el valor de la tasa se va a expresar en función de kilogramos, en función de otra cantidad de parámetros, intervienen salarios. O sea, el concepto de tasa, que es la prestación de un servicio, acá se desdibuja totalmente. O sea, es una tasa que viene a desdibujar el concepto fundamental de la definición de esa especie tributaria a partir de un mecanismo, en todo caso, de promoción de empleo o un mecanismo, en todo caso, medioambiental, pero tampoco el concepto medioambiental está prevaleciente en este mecanismo porque sabemos que todos los tributos medioambientales tienen otro mecanismo de inclusión de situaciones a partir de la ley. Entonces, estamos hablando de también un proyecto de ley que está generando una especie tributaria totalmente diversificada de lo que tradicionalmente es una especie tributaria. Y tenemos otro proyecto presentado por la diputada Fernández Sagasti, Cámara de Origen del Senado, lo presentó por el Senado, y es beneficio para el ámbito de Cuyo, respecto de manufactura de origen agropecuario, industrial en la zona de Cuyo, donde se transforma el nuevo empleo, nuevos puestos de empleo, las contribuciones asociadas a esos nuevos puestos de empleo en un bono de crédito fiscal. Esto es típicamente tributario, absoluta y totalmente tributario, regional y tributario. Bueno, la Constitución Nacional prevé claramente que todos los proyectos en materia tributaria que tocan tributos empiezan por la Cámara de Origen, es la Cámara de Diputados. No, aquí entró por el Senado, ya tiene remisión a comisiones, presupuesto y Hacienda y legislación previsional. Es un proyecto tributario, absolutamente tributario, que incluso también tiene cuestiones de origen, ahora lo vamos a ver, pero en todo caso se ha pervertido o no se ha seguido el trámite legislativo original que tiene que ver con el inicio por la Cámara de Origen, que tiene que ser, de acuerdo al artículo 52, la Cámara de Diputados. También el tema. Y bueno, en cuanto a ya no leyes ni proyectos de leyes, sino otras normas, y en este caso estamos hablando de decreto de necesidad de urgencia. Sabemos y tenemos presente que toda la normativa ATP y REPRO que tiene cuestiones de orden tributario, no hablemos del subsidio, sino hablemos fundamentalmente de lo que son la reducción de contribuciones, eso es un beneficio tributario, porque el subsidio que fue la ATP y el REPRO no tiene carácter tributario, en todo caso tiene efectos tributarios respecto de los empleadores que reciben un subsidio y los trabajadores reciben una remuneración, pero tiene efectos impositivos, todo a través de DNU. ATP y REPRO está lleno de cuestiones de orden tributario. Pero fíjense,
También hay un decreto vigente, 191, decreto 191, es un régimen de promoción de empleo para Norte Grande y Cuyo, es el beneficio de reducción de contribuciones patronales por nuevo empleo, típicamente algo absoluta y típicamente tributario, por supuesto generado a través de un DNU, imposibilidad de generar normas tributarias a través del decreto de necesidad de urgencia. Lo dice el inciso 3 del artículo 99. Este es un caso. Y por supuesto, en todas estas cosas están presentes, en todo este mecanismo tributario, está presente la introducción de las políticas de género a través de montos distintos de reducción, temas que tienen que ver incluso con el impuesto a las ganancias. Y por supuesto, también tenemos que ver lo que significa otro tipo de mecanismos de modificación. Por ejemplo, el decreto 301. El decreto 301 lo que hace es modificar la ley 25413 de allá y el decreto 380 y viene a modificarse a través del decreto un hecho imponible, un objeto imponible distinto a partir de gravar lo que significan los movimientos de cuenta de fondo de pago, proveedores de servicio de pago, empresas dedicadas al servicio electrónico, crea agentes de percepción, todo por decreto, normas absolutas. Y acuérdense, el impuesto sobre débitos y créditos en la 25413 ya tenía conceptos de diversificación del hecho imponible a partir del decreto 380, pero esto modifica el decreto 380. Entonces crea una situación tributaria totalmente distinta. ¿A partir de qué? A partir de un decreto. O sea, se sigue la línea de crear tributos a partir de decretos. Y bueno, en todo caso, uno de los temas importantes es que todas estas, el decreto 191, inclusive la ley de impuestos a las ganancias, la modificación de los sujetos a empresa, tiene una impronta muy clara respecto de la introducción de las políticas de identidad de género a nivel global tributario. Esto, por supuesto, reconoce situaciones muy claras en la 26743, por eso aquí pusimos el artículo 2. Es el reconocimiento de situaciones antiquísimas en materia de, en todo caso, tratamiento desigualitario de las personas. Esto está recogido por la Constitución Nacional a partir del artículo 75, inciso 22, que es el que generó la posibilidad de, bueno, la introducción de los pactos internacionales de derechos humanos, estos pactos que son constitucionalizados y que son derecho supralegal, y el derecho supralegal está por encima del ordenamiento interno. Esto es claro, se necesitaba aceptar los pactos, constitucionalizar los pactos internacionales que defienden los derechos humanos del niño, de la mujer, de la ancianidad. Esto no cabe duda que es un tema importantísimo en la República Argentina. Pero introducirlo directamente en el derecho tributario, me parece que la introducción directa puede generar situaciones que tienen que ver con no reconocer que hay principios del derecho tributario elementales como la capacidad contributiva. Y si bien yo necesito equiparar políticas de género, y estos obviamente tienen que ver con la introducción de la posibilidad de mayor empleo o situaciones especiales de contributivas de mujeres, de transexuales, de transgénero, lo cual está muy bien como política estatal, pero ojo con introducir este concepto en el derecho tributario en una forma absolutamente plana, porque esto puede estar generando inequidad o puede estar generando falta de igualdad. ¿Por qué? Porque el derecho tributario atiende fundamentalmente al principio de capacidad contributiva. Y acá no se está evaluando el principio de capacidad contributiva, sino que se están evaluando cuestiones de derecho humano. Esto hay que llevarlo a la práctica, pero no puede entrar, por ejemplo, esto por un decreto de necesidad de urgencia. Y esto es un tema muy importante. Y digamos, como esto, por supuesto, es para hablarlo mucho tiempo, es un tema importantísimo, pero hay que ponerle el acento. Esto tiene que ser hecho orgánicamente y a través de un plan. Tiene que haber un sistema tributario que cambie armónicamente y no que cambie con introducción de mecanismos que son esas herramientas que describimos. Y, por supuesto, queda en la última parte lo que tiene que ver con situaciones de orden reglamentario, como por ejemplo la famosa 4838, que se estableció toda una política respecto de la situación informativa de las planificaciones fiscales a través de un mecanismo reglamentario y que generó, como saben ustedes, una cantidad enorme de problemas y lo sigue generando incluso con
una actividad jurisprudencial muy importante. Entonces, lo importante, la idea que queda acá es que no tenemos que pensar a estos ejemplos como si fueran independientes. Estos ejemplos lo que están haciendo es visualizar un cambio fundamental en los sistemas tributarios. Cambios que se están produciendo a través de, bueno, de políticas hasta filosóficas y de lo que significa, en todo caso, la introducción de conceptos importantes en la Constitución. Pero no tenemos que dejar de perder de vista que el derecho tributario, por más que tenga que revisarse, tiene que ser armónicamente, porque si no estamos introduciendo un problema complejo en una situación a través de mecanismos anómalos. Entonces, esto es un poco lo que nosotros queremos alertar. Hay que modificar el derecho tributario, se tiene que ayornar, tiene que revisar sus propios institutos. De repente sí. De repente sí, los tributaristas tenemos que poner todo el énfasis en revisar ciertos institutos que pueden ser cambiados, pero de una forma coherente, razonable, y de una forma que sea adecuada a las situaciones que tienen que darse. Así que bueno, esto es un poco lo que nosotros le queríamos dejar. Vuelvo a agradecer fundamentalmente al Consejo Profesional, a la doctora Gabriela Russo, a mi querido amigo Ernesto Celdeiro, y bueno, los esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.